Hay que comenzar por decir que un sustantivo es una palabra que nos ayuda a denominar seres o entidades reales o imaginarias. Y que bueno, este proceso de denominación del mundo es algo que los seres humanos realizamos desde el principio de los tiempos. Todo cuanto conocemos tiene un nombre y para ello utilizamos palabras. Y estas palabras se denominan sustantivos. Hay que recordar que esto es el nombre de un tipo de palabra o el cajón, por decirlo de otra manera, en el que colocamos un conjunto de palabras que tienen esas características, las características de denominar a los objetos, de denominar a los seres, de denominar a todo cuanto existe, sea real o imaginario, pues entra en este cajón o se llama sustantivo. Bien, ¿cuáles son las características de estas palabras? Por principio de cuentas, estas palabras se denominan variables y son variables por un motivo muy sencillo que todos conocemos y al cual estamos adaptados desde pequeños. Se nos da con el uso del lenguaje cuando lo empezamos a aprender, y es que tienen accidentes gramaticales y eso hace que estas palabras cambien de forma. Vamos a tener el accidente gramatical de género que tenemos por aquí arriba. Este será masculino o femenino. Vamos a tener el de número, que será singular o plural. Y vamos a tener algunos casos especiales en donde hay irregularidades en el género, o bien, como lo diré un poquito más adelante, palabras que no cambien. Ya veremos ahorita. Por principio de cuentas, el género en cuestión gramatical es precisamente eso, una regla. Y lo voy a explicar con la última oración que tenemos aquí anotada, esta oración del oso. El oso es el sustantivo, el oso polar es de color blanco. Bien, el oso es el sustantivo masculino, el sustantivo femenino sería osa. ¿Qué pasa con el color? Aquí tenemos una construcción que está introducida por un sustantivo y por un adjetivo. En este caso, color es un sustantivo y blanco es un adjetivo. ¿Por qué? Porque es una palabra que modifica a la otra. Entonces, hay que precisar que color como sustantivo, en esta función, en función sustantiva, no acepta el artículo femenino, no decimos la color. Y tampoco decimos le color. Y tampoco utilizamos lo color. Gramaticalmente es el color. Y en este caso el sustantivo no cambia. Digamos que es agenérico en ese aspecto. Entonces, una vez aclarado esto, bueno, esperemos que sí quede en nuestras conciencias de usuarios del lenguaje escrito, que no podemos cometer esas barbaridades o esas arbitrariedades con el uso del lenguaje. Bien, ahora, ¿qué pasa en los ejemplos de arriba? Vamos a seguir identificando nuestros sustantivos. Vamos a tener aquí el sustantivo leonas, el masculino sería leones, y vamos a tener el sustantivo cachorros y el femenino sería cachorras. Y luego, arriba tenemos un caso similar a color. Albañiles es un sustantivo que no cambia de masculino a femenino, digamos tiene una única forma. Y este sustantivo para hacer el femenino sería los albañiles y las albañiles. Es decir, necesita de una palabra que le proporcione la naturaleza genérica o masculina o femenina. Y esa palabra que le proporciona la naturaleza de género será el artículo. Ese es un caso muy, muy singular, muy particular, pero que usamos mucho en nuestra lengua, es muy cotidiano. Entonces no tendría por qué resultarnos ni ofensivo que no existiera un femenino como en el caso de albañiles o como en el caso de color,
Y pues entender que el uso también dicta que nuestro lenguaje tiene que buscar o encuentra o busca la forma más sonora de transmitir lo que quiere transmitir. Y bien, arriba tenemos vecina, que es sustantivo femenino, el sustantivo masculino se haría con O, y Bogotá, otro sustantivo. Vamos a precisar aquí algunos detalles. Vamos a recordar que habrá sustantivos que no cambien, que la forma genérica estará dictada por otra palabra que modifique el género. Abajo tengo sustantivos irregulares en cuanto al género porque cambia el final de la palabra. Emperador, emperatriz, gallo, gallina, abad, abadesa, actor, actriz, rey, rey. Estas irregularidades se entienden porque se transforma un poco la palabra. Y bueno, a esa parte de la palabra que se transforma, nosotros la vamos a conocer como morfema. Eso sí hay que tenerlo en claro. Esa parte también tiene su nombre sustantivo. Esta parte de aquí se llama morfema de género. Entonces, esa parte de la palabra nos dictará si es masculino o femenino. Y en el caso de las irregularidades es que el morfema de género se cambia totalmente, se transforma en otra cosa. Por eso se consideran irregularidades. Un poco más podríamos agregar de los que tenemos aquí abajo, la misma forma con ambos géneros. Ya vimos que albañiles o albañil conserva la misma forma. Ya tenemos un caso arriba, pero también araña. Y en este caso sería la única forma que acepte la palabra, la araña. No importa si es macho o hembra, se tiene que escribir siempre igual. La araña, la hormiga, que tienen forma femenina para distinguir el objeto del que se trata. Podríamos decir que ya en una cuestión muy precisa, pues el género estaría dictado por otra palabra agregada, ¿no? La araña macho o la araña hembra. Bien, vamos con el número, singular o plural. Vamos a considerar que en castellano, en español, por lo general, los plurales lo vamos a hacer agregando la letra S, es una de nuestras primeras marcas, pero pues igual vamos a tener variantes y vamos a tener variables. Habrá palabras como batalla, a la cual nada más se le tenga que agregar el morfema de número que nos indique el plural. Habrá palabras a las que se le tenga que agregar una E cuando sea necesario. Y habrá palabras que se transformarán totalmente. El morfema de número cambiará. En este caso se transformará la Z en CES. Y bien, por último, vamos a hablar un poquito sobre el tipo de sustantivos. Y bien, por último, vamos a hablar un poco sobre el tipo de sustantivos que tenemos en nuestra lengua. Tendremos sustantivos concretos y abstractos que nos servirán para distinguir entidades reales, como un árbol, por ejemplo. A real me refiero a tangible, porque la felicidad también es real, pero es un concepto abstracto, en tanto que un árbol es concreto. También tendremos comunes y propios, y entenderemos por comunes todas aquellas palabras que nos sirvan para denominar entidades genéricas o no particulares. Pensemos en cuadro, ¿sí? En el mismo árbol de arriba, y como propias, pensemos por ejemplo en el nombre Rafael, pensemos en Venus, que es el nombre de un planeta y el nombre de una diosa al mismo tiempo, y así estableceremos nuestra diferencia entre propios e impropios. También tendremos colectivos. Los sustantivos colectivos son sustantivos que nos ayudan a distinguir a un conjunto de seres que tienen la misma naturaleza. Vamos a poner, por ejemplo, hormiguero, que es el lugar en el cual viven o habitan. Vamos a
decir, por ejemplo, jauría. Vamos a poner, por ejemplo, arboleda. Podríamos decir rosedal. Y son sustantivos que nos ayudan a identificar a un conjunto de seres que comparten la misma naturaleza, que pertenecen a la misma clase o a la misma especie. Vamos también a tener otro tipo de sustantivos. Estos serán simples. Vamos a poner un ejemplo de un sustantivo simple, que es dátil, y vamos a poner el derivado, que sería datilero. Y podemos aquí explicar con esta palabra que además de ser un sustantivo derivado, al mismo tiempo es un sustantivo colectivo. Y es que tenemos que decirlo, nuestro lenguaje posee todas estas características. Ahora bien, nosotros decidimos cuál elegir. Podemos decir que es un sustantivo colectivo, pero también podemos decir que es un sustantivo derivado. ¿Por qué? Porque es el origen de datilero, es el dátil. Podríamos tener, por ejemplo, otro sustantivo simple, sería vino. Por ejemplo, un sustantivo derivado sería vinatería. Podríamos tener azúcar como sustantivo simple y como derivado azucarera. Serían muy buenos ejemplos de un sustantivo simple y un sustantivo derivado. Ahora bien, en este rollo de la derivación tendremos que detenernos un poquito en este aspecto porque derivamos con los siguientes morfemas derivativos. Vamos a denominarlos así: dad, ismo, ansa, sion, esa, con, com y co, de y des y sub. Estos morfemas me ayudan a derivar sustantivos. Vamos a pensar, por ejemplo, en el sustantivo capaz. De capaz podríamos hacer capacidad. De el sustantivo cacique podríamos derivar caciquismo. Podríamos también hacer, por ejemplo, de criar, de un verbo en infinitivo de criar, podríamos tener crianza como derivado. De sion, vamos a poner el verbo colar, y podríamos tener colación como sustantivo derivado. En el caso de ensa, vamos a poner el sustantivo raro, y podríamos sacar de ahí rareza. En el caso de con, com y co, vamos a pensar en padre como sustantivo, y podríamos hacer una derivación un tanto forzada, pero que sí utilizamos en castellano, en español, y vamos a ponerle compadre, la sustitución del padre. Ese es un muy buen ejemplo. Vamos a tener también, por ejemplo, de y de des, vamos a hacerlo con evaluar, y podríamos tener de evaluación, y podemos ver cómo aquí utilizamos dos, utilizamos el de y utilizamos el sion, que ya señalamos arriba, y con dos morfemas derivamos de un verbo en infinitivo, agregamos dos morfemas y derivamos una nueva palabra que también es sustantivo. De evaluar, de evaluación. Lo mismo podríamos hacer con sub. Vamos a agregarle ese morfema subdirector. Lo separo, pero en realidad ya no se separan las palabras. En la antigüedad se separaban. En fin, estos detalles para derivar son indispensables y tenemos que tenerlos en cuenta totalmente. Una última cuestión que tenemos que considerar en la identificación y elaboración de nuestros sustantivos. Vamos a tener sustantivos compuestos, y es que los sustantivos compuestos están construidos a partir de dos palabras diferentes. Vamos a poner tres ejemplitos nada más. Vamos a poner el adverbio. Esto es un adverbio, el adverbio bien, y el infinitivo estar. Vamos a ponerle el infinitivo, y con esto armamos una palabra que sea un sustantivo. Bienestar. Ese sería un muy buen ejemplo. Ahora, vamos a hacer otro con guardar y espalda. Aquí tenemos un infinitivo y aquí tenemos un sustantivo.
Entonces, con esto armamos guardaespaldas. Son sustantivos compuestos. Bueno, por mi parte es todo. Espero que haya sido claro. Si tenemos alguna duda, ya saben, déjenlas al pie de esta breve grabación y pues no se olviden de visitar los otros videos que tenemos en torno a estas cuestiones del lenguaje.